O sea, hacia abajo. A ver, Alberto, ¿la gráfica correcta cuál es? Mi hermano, no me ignore, le estoy preguntando cuál es la gráfica correcta de este problema. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia arriba o hacia abajo? La gráfica de posición de la chica respecto al tiempo. ¿Va hacia arriba o hacia abajo? Es que me hicieron una más gráfica sin el tiempo, haría solo el día. ¿Va hacia abajo? ¿Están de acuerdo o no? Bueno, pues maldita sea, no han entendido nada. Me voy a cortar las venas. Dejémoslo así. Apague y vámonos. Me están generando usted depresión, tendencias suicidas. ¿Cuál es la gráfica de posición de la chica respecto al tiempo? La gráfica de posición. Miren, Solo Y. miren. H igual a H sub 0 menos un medio de GT cuadrado. ¿Esa es la ecuación de posición de la chica o no? Sí. ¿Están de acuerdo o no? Esa es la ecuación de posición, la pinté aquí, mi hermano. Aquí cuando igualé las dos posiciones la pinté. Ahora usted me sale con que el movimiento de la chica es un movimiento, una diagonal. ¿De cuándo acá? Es que esa vieja se está moviendo con velocidad constante cayendo. ¿Está qué? Acelerado. Luego ustedes no son muy mecánicos y dicen que cuando un movimiento es acelerado la gráfica de posición contra tiempo es una parábola. ¿Ahora qué pasó? Que es que cuando uno comprende los eventos, uno debe ser capaz de hacer eso casi sin pensar, ¿me entienden? Tienen que comprender los eventos. Entonces, ¿están de acuerdo que esta es la ecuación o no? Ella tiene una altura inicial, que es ¿cuánto? H. Y las otras H dependen de esa altura inicial. ¿Están de acuerdo? En algún caso esta H se va a volver ¿cuánto? 0, que es cuando llega a ¿dónde? Por acá. Obviamente eso ocurre en un tiempo que T, y luego seguirá ¿qué? Bajando respecto al observador. ¿Están de acuerdo? En conclusión, la curva debe ser esta. Está en la altura inicial y hace esto. Pero como la naturaleza. ¿Aló? ¿Si lo pillan o no? Pues sabía pero no me dijo, no me vende el producto, porque si no al parche equivocado, y en la guerra uno tiene que unirse al parche correcto. Particularmente no había parche correcto, todos estaban en otras ideas. Entonces ven, esto ocurre en un tiempo t. ¿Cuál tiempo? El tiempo de caída. ¿Cuánto es ese tiempo? Raíz de 2h sobre g. Amén. ¿Estamos o no? En ese tiempo t, ese objeto ya ha recorrido toda la altura. Particularmente si quieren llámenla h sub 0, que es desde aquí hasta acá. ¿Estamos o no? O lo que lo mismo ha recorrido toda esta altura. ¿En cuánto tiempo? En el tiempo de caída. ¿Cuánto es el tiempo de caída? Raíz de 2h sub 0 sobre g. ¿Están de acuerdo o no? Sí. O ya me flité, ahora sí me fui solo con la soledad. Amiga, no. ¿Sí o no? ¿Ah? Bueno, muy bien. Esa es la gráfica de posición de la chica respecto al tiempo en Y. ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿cómo es la gráfica de posición respecto al tiempo para el otro objeto? Y entonces uno dice, esto es X, esto es Y de T, si quieren, y esto es X de T, ¿cierto? O si quieren, es que el profesor pregunta feo, ese profesor es malo, ese man pregunta muy mal. Pues si quiere H de T, que particularmente está en el eje Y, ¿están de acuerdo o no? Y ahora este man, X de T contra T, ¿cómo diablos es eso? Una diagonal. Una diagonal, hacia arriba. Sí. No, yo no, al contrario. Pero es que eso es. Venga, va aumentando. Esa ecuación es X igual a X sub 0 más B sub 0 por el tiempo. Sí, pero estamos de acuerdo que el man inició en una posición inicial igual a 0. No. O él tiene una posición inicial respecto al origen. Por eso X sub 0. Por eso yo como... Listo, tiene una posición inicial X sub 0. Luego, el man está en una posición inicial X sub 0 y resulta pasando por el origen. Entonces, ¿se va para arriba? No, pasa para abajo, mi hermano. Porque dijimos que la velocidad de ese carro debería ser negativa y constante. Entonces, en un tiempo t igual a raíz de 2h sub 0 g, ese man debe estar ahí, recorriendo una distancia igual a su posición inicial. ¿Cuánto? X sub 0. ¿Aló? Miren, semejante poder mental. Claro, por eso me encanta tu idea, mi hermano.
De profe, son dos gráficas. Pero obviamente debería haber una cosa que yo pueda decir que es una ¿qué? Una sola gráfica. ¿Cómo creen que sea esa gráfica? En plano R3. Sería en un plano R3, ¿sí o no? Y el Miren, tiempo sería. y el tiempo sería uno de los ejes. No sé, ya está muy viciado ese profe. Está muy drogado. Miren. O sea, obviamente es una parábola que vive, es una parábola, ¿cierto? Respecto al tiempo, y es una recta respecto al tiempo. ¿Sí estamos? ¿Listo? ¿Están de acuerdo? Entonces, la pregunta es ¿cómo es ese juego? ¿Cómo pinto eso yo en R3? Pero ¿saben qué? Voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa. Me tienen preocupado. Veo caras de maldita sea. No veo cuál es el problema. Si nosotros aquí también dijimos para este man que la ecuación del man es esta: x igual a x sub 0 menos b sub 0 por t. ¿Se acuerdan que no quise poner el menos, pero que después el menos nos obligó? O sea, la física, la situación, el evento nos obligó a ponerle un qué? Un menos, que era obligatorio. Entonces la ecuación es esta. Esta no es una ecuación de una recta. Sí. Con corte en x, con corte en esta posición y con pendiente negativa. Sí. ¿Será sorprendente que haya pintado esta? No, pero gente me sugirió hacia arriba. ¿Por qué? Recuerden que es tener claro qué está pasando, ¿me entienden? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Es una cosa de física salvaje, compañeros. Bueno, hagamos el matacho en R3 porque no me pondré tranquilo si no soy capaz de pintar eso en R3, maldita sea. Déjenme pensar. Listo, primero pintemos el este. Entonces miren. Ya lo tengo. No lo tengo. Bueno, vamos, corramos el riesgo. A mí no me da miedo correr riesgos. Eso es mejor correr riesgos que no hacer nada. Entonces, tengo tres ejes. ¿Están de acuerdo? Posición contra tiempo. Ya sé. El tiempo tiene que ser el Z, ¿no? Sí. Podría ser, aunque tengo ganas de poner el tiempo acá. Tengo ganas de poner el tiempo ahí. Todo bien, todo bien. No pasa nada, el tiempo lo puedo poner donde se me da la gana, ¿no? Y los otros dos ejes los llamo como se me dé la gana, ustedes no se preocupen. No pasa nada, recuerden eso. No tengan religión. Cualquiera podría ser X, cualquiera podría ser Y, cualquiera podría ser ¿qué? Z. ¿Listo? Tengo el tiempo. Listo. Llamemos a este X y llamemos a este Y. ¿Listo? Entonces, pintemos una cosa. Pintemos la primera. ¿Cómo quedaría? La primera quedaría así, ¿están de acuerdo? ¿Sí? ¿Está en el piso? ¿Están o no? ¿Sí? Sí, porque eso sería Qué como chimba. el- Y ahora la otra, ya pinté la otra, en la mente salió innata, porque la otra es esta que está aquí, ¿no? La otra es... ¡Ah, mentiras! ¡Ah, no! Joder, que es al revés. Es así, esta es así, ¡juas! Que esa es así, ¡juas! Y esta es así, ¡juas! ¡Qué maravilla, compañero! ¿Lo pillan o no? Este es el tiempo T de calidad, raíz de 2h sub 0 sobre quién? Sobre G. Qué delicia. Y esto es X sub 0, esto es H sub 0 y se fue. Entonces nos garantiza que en algún momento en el espacio y en el tiempo esos fulanos están ¿qué? Juntos. Y solo es un momento en el cual el man salva a la chica. Miren, miren. Raíz Ese es de el los momento H donde sub la 0. distancia del estar. Sí, señor. ¿Cómo? No, yo digo que el tiempo es 2H. No, nada. No, raíz de 2h sub 0 sobre G, no. Sí, es el tiempo de caída. Ahí se encuentran los dos. Sí, en ese tiempo se encuentran los dos. ¿Sí estamos o no? Profe, entonces si seguimos en el evento, la gráfica que tiene la curva ahí para y ya no existe más, o No. la misma pendiente que la otra. Es decir, después de este evento. No, ahí Sí, sigue igual en el en carro. diagonal, ¿no? No, ahí sigue en el carro y Sí, sigue el chorro con la... Hay algo interesante. Hay algo interesante.
¿Me permiten hacer una cosa? Cambiar de color nomás. O sea, ponerle colorcito, pillen. Ahí pasa una cosa, miren esto, ahí pasa una cosa. ¿Tomó la salva y sigue en eso? Sí. Pues se va por allá, ¿cierto? Pero esta línea hace esto. Igual con él, ¿no? Claro, no Sí, dice obvio. la salva. O sea, la línea roja y la línea negra se van para allá, pues el man se lleva a la vieja, a la velocidad de la luz. No sé, ¿lo pillan o no? ¿Estaban de acuerdo? Bueno, miren, yo les digo una cosa, me gusta exigirle la mente. Si no me entienden, lean. Si no me entienden, rayen. Recuerden, no es rayar ejercicios por rayar, eso lo hace cualquiera. Es comprender, ustedes más allá de rayar, porque insisto, eso lo puede hacer cualquiera, y cuando yo enseño le puedo enseñar a rayar a cualquiera, es que usted que comprenda y que usted abra la mente. Miren, les puedo jurar que es la primera vez en mi vida que me hago la gráfica en 3 dimensiones, porque pues nunca me has gastado haciéndola. Pero pues a mí siempre me parece chévere que intentar cosas raras para cualquier otro efecto. Creo que después de pintarla quedé contento y dije, severo, tiene mucho sentido. ¿Me entienden? Tiene muchísimo sentido lo que acabamos de pintar. Por eso fue muy buena tu idea, porque me dijiste, pintemos las dos aparte. Entonces dije, oiga, sí, pintemos las dos aparte primero a ver cómo se ven aparte. Y luego tratemos de buscar una fusión. ¿Estamos o no? Y entonces hacemos fusión y encontramos esta gráfica, que particularmente me vende. O sea, me garantiza que en el espacio y en el tiempo van a estar así. ¿Saben cuál es una gráfica que sí sería preocupante? ¿O que no sabía cómo hacer en primera instancia? Que el evento ocurra en R3 y tenga que poner el tiempo. Pero pues luego usted no dice acaso que en la mecánica de Newton el tiempo es como por allá arriba. Sí, pero para que se pudiera ver de la manera en que vimos que está muy chévere. Tocaría hacerlo aparte, afuera, no sé, ahí no se puede una maqueta. Tocaría más abstracto, ¿no? Sí, no sé. Tocaría abstracto. No, pues no sé, por eso Hay les moduladores ahí la otra vez estaba mirando en eso la física, que hay unos textos que hacen eso. O sea, un programa que también utilizan en química para mirar las moléculas y eso. El Euler. Pero Sí, hay un programa el que también lo utilizan para... Pero eso es en R3. Pero lo que pasa es que aquí sí tenemos 3 posiciones No, eso diferentes. es para cuántica. El tipo dijo que eso era para cuántica y no entendía nada. No, porque la verdad es que aquí tenemos un problema. Tenemos X, tenemos Y, tenemos Z. Y luego nos piden que pintemos contra el tiempo en un solo gráfico. Yo creo que es difícil. Sí, porque aquí sí podemos pintar X, Y y el tiempo. Nos queda bien, pero ya las 3 y el tiempo. Es una pregunta que me surge muy linda. Muy bien. Pregunta, ¿está claro cómo es el juego? ¿Aló? O muy demente ya. O sea, en el momento que llega es difícil de comprender. No, pero eso necesito que ustedes rayen mucho todo lo que yo digo. Porque es que ustedes no están de pronto rayando lo que yo digo. Y como notan que me invento problemas fritos, es bueno que se friten también. ¿En qué sentido? En que pues uno puede resolver los del Resnick y eso no está mal, chévere. Pero uno puede tratar de ponerse problemas y probarlos más allá de toda duda y ponerlos al límite. Bien, esos son los móviles al límite. Muy bien. La velocidad inicial es 0. ¿Listo? La velocidad inicial del móvil es 0. Entonces nos dicen cuál debería ser la aceleración A constante para que él llegue a la chica. ¿Estamos? Listo. 3 minuticos. Resuélvanlo. Traten de utilizar el formalismo vectorial que usé al principio, esos 3 primeros pasitos de igualar las posiciones y tal, para que no pierdan ese formalismo. ¿Me van a entender? En el futuro les va a ser muy útil. Listo, háganle pues que estoy inspirado. Más suave. ¿Todo bien? ¿Sí has visto en R3? Ya está curiosa. Está mi mamá Racho en R3. Pues a ver.
mismo problema, en el otro tenemos que hallar la velocidad, ¿cierto? En este caso la velocidad inicial es 0, entonces nos piden hallar la aceleración. Mañana vamos a estudiar el famoso lanzamiento vertical, ese lanzamiento que es hacia arriba, ¿sí? Que es unidimensional acelerado, ¿listo? Y luego vamos a empezar a estudiar movimientos bidimensionales, que vamos a estudiar básicamente dos: movimiento circular uniforme, movimiento circular uniformemente acelerado, y movimiento parabólico en R3. Quiero resolver el problema de Roberto Carlos, no se olviden. Estamos, pues tratar de entrarle, ¿no? Pues es la idea. Igual creo que no es difícil. Recuerden, si está muy difícil, todavía está tiempo para que me digan: uy, profe, venga, tranquilo. ¿Y pero qué lindo es a mi hijo en R3 porque solo veo a King Kong? Mientras vean ese King Kong, igualito. ¿Ah, esto mi King Kong? Salvaje, ¿no? Parece un Pokémon. King Kong, yo te elijo. Muy bien, Albert. ¿Qué? ¿Cuánto? El desespero mental ya. Es igualito. Solo que las ecuaciones son aceleradas. El proceso de pensamiento es el mismo, ¿no? ¿Aló? Es igualito el proceso de pensamiento. Creo que la única diferencia está en que, bueno, R de... ¿qué dije? ¿La muchacha? ¿Qué puse? Joven. No olvidó. Y R... carro. Listo. Entonces R de la joven, R del carro. Entonces otra vez. 0H, si quieren podemos llamarla H sub 0. La he llamado H sub 0. Y R del carro va a ser igual a... es que H sub 0 es H que más da. Y el otro es X, 0. Ahora bien, igual a las dos posiciones. Con aceleraciones constantes. Con aceleraciones constantes ambas. Entonces yo digo, por este lado tengo que R de la joven va a ser igual. Voy a dejar este planteado ahorita, lo terminan de resolver y les voy a dejar otro sobre el mismo problema. ¿Listo? Un medio de A. 0, ya. Entonces va a decir H sub 0 menos un medio de la gravedad por el tiempo. medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Igual bueno, y por este lado me toca así. No, tía, sí, ahora RC. RC, entonces va a ser, RC va a ser 0 X sub 0 menos velocidad por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo. No, la velocidad inicial es 0. Acuérdense que la velocidad inicial es 0. Pero o sea, como yo creí que como para ponerlo. No, pongámosla ya en las condiciones que necesitamos. Entonces sería menos un medio de A t cuadrado. ¿Están de acuerdo? Ahora decimos que esas dos cosas son ¿qué? Iguales. Entonces nos queda que 0, H0 menos un medio de G t cuadrado va a ser igual a... aquí me faltó un coma 0, ¿no? Entonces va a ser igual a X sub 0 menos un medio de AT cuadrado, coma 0. ¿Están de acuerdo? Entonces ya tengo que las dos posiciones son iguales.
¿Estamos? Entonces de aquí yo concluyo que si las dos posiciones son iguales, entonces lo único que puede ser es que 0 igual a una cosa. 0 igual a x sub 0 menos un medio de at cuadrado. Y por el otro lado tenemos que 0 igual a h sub 0 menos un medio de gt cuadrado. ¿Sí estamos? Ya saben que podemos despejar el tiempo de cualquiera y reemplazarlo en ¿qué? En el otro. Pero ven que particularmente las ecuaciones que teníamos antes son lineales, o una era lineal y la otra es cuadrática, mientras que estas dos son ¿qué? Cuadráticas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que tener cuidado porque al despejar, recuerden que siempre hay dos tiempos posibles, particularmente solo hay un tiempo que nos interesa a nosotros, que es el tiempo ¿qué? Positivo, ¿cierto? Los tiempos negativos son peligrosos en este ámbito. Entonces uno dice, bueno, esa es la situación, entonces despego el tiempo en una y reemplazo ¿en dónde? En la otra, y desarrollo. Entonces para mañana quiero que me digan cuánto es la aceleración que debe tener. Ya dejamos las ecuaciones planteadas, es averiguar cuánto es la aceleración que debe tener. ¿Sí estamos? Sí, ya la vi, es muy fácil. La aceleración que debe tener y ya, ¿listo? La aceleración que debe tener. El problema del arreglo, la mejora que le vamos a hacer es dos situaciones. Una, primero, suponiendo que, claro, no puede ser completamente genérico, es decir, no puede hacer el problema de una forma tan genérica que es impresionante. Uno puede suponer que la velocidad inicial de la señora no es 0, sino la velocidad inicial de la señora es diferente de 0 porque King Kong no la dejó libre, simplemente la lanzó con odio. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que